existe cosa más frágil, creo yo, mucho más en nuestro país, como es la inestabilidad que tienen los temas políticos, ¿no? Aquí las cosas cambian, como decía este extraordinario hombre de todos los tiempos, Carlos Julio Rosemena, en Ecuador es posible tostar granizo. Entonces lo que le quiero decir es que yo no he visto nada más inestable que los temas políticos de nuestro país. Así que en orden de popularidad, sí, el presidente tiene una popularidad aceptable, no sé si el 80, pero en todo caso la tiene. Pero recordemos que Lazo también la tenía, por un hecho concreto, extraordinario, que nunca entendí qué sucedió después, que fue la vacunación, en la cual cuando el presidente de la República creyó en lo público, finalmente tuvo un éxito extraordinario y bueno, ya sabemos la historia posterior. Hay muchos factores que se dan, digamos, en la política y varios factores. En una elección juegan muchos actores. Yo le pongo un ejemplo. Si lo hablamos en materia de tendencia, recordemos que Henry Cucalón, por ejemplo, amigo de esta casa y de estos micrófonos, entiendo que va a correr o tienes interés. No sé si el amigo Sonne Holzner también quiera correr. Entiendo que el señor Topic también ya tiene una suerte de nuevo movimiento o algo parecido, va a correr. Entonces, por un ala, hablemos también de Construye, que es el anticorreísmo radical. Supongo yo que va a correr, es una fuerza que puede gustarte o no, pero que existe en el Ecuador. Entonces, por un lado, tienes a nivel de tendencia candidaturas que van también a jugar un factor incidente. Y por el otro lado, en la otra orilla, una izquierda que para mí va camino a consolidar Pachacuti. Y le explico por qué. Primero, la izquierda como tal tiene que entender la lección que le ha dado la derecha, de hacer de las primeras vueltas su primaria. Y me parece que es más fácil un entendimiento entre la izquierda de Churuchumbi e Isa y el correísmo de lo que puede existir con el Pachacuti, se me ocurre, de Marlon Santos. Entonces, en ese contexto, hay que ver todos los actores que jugarían en esta posible elección, en la cual indudablemente el presidente va a ser uno de los favoritos o va a ser una de las opciones más fuertes, más sólidas. Pero por otro lado, también tienes un correísmo que está desgastado, un correísmo que me parece que primero una operación para declararlos corruptos, que se robaron 70.000 millones, cosas así que con el tiempo es difícil probar, pero ya la operación que hay ahora de declarar narcotraficantes es más densa, digamos, es más fuerte. Y ese desgaste, sumado a que el correísmo hoy por hoy vota con y para el presidente de la República. A eso iba Osvaldo. Y en ese contexto, ¿cuánto cree usted que puede empezar dos cosas? La primera, la segunda parte de Metástasis, Purga, y todo lo que de ella se va a derivar. Y lo segundo, la alianza que en su momento hemos visto ha permitido que el presidente de la República pueda ir aprobando leyes muy importantes. Y me refiero a la alianza entre ADN, el correísmo y el PSC. A lo mejor terminan alineados todos para respaldar en ese grupo al presidente que aspira a esa reelección. Sí, qué buena su pregunta, ¿no? Porque es un caso bastante interesante. Lamentablemente en nuestro país los casos más emblemáticos, indudablemente hay que trabajar, hay que hacer justicia, pero tienen un matiz político. Yo acabo de enterarme, yo no es que sea un abogado que ejerce o conoce el derecho penal, pero acabo de leer una noticia que han allanado a determinado ex político o político que está detenido, y veo entre los indicios $7.000, 2 relojes y unas botellas de vino. O sea, yo quisiera saberlo de fondo, o sea, realmente, ¿cuál es la razón? No creo que sea esa, ¿no? Por un lado. Por otro, lamentablemente en nuestro país las instituciones son muy coyunturales y politizadas, en general, ¿no? Es que no solo la fiscalía, el Consejo Electoral, todo, lamentablemente en nuestro país funciona de una forma coyuntural. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque el juicio de la fiscal es uno de los temas que está en esta agenda legislativa. Y habría que ver, yo no estoy emitiendo juicios de valor de que si es correcto, no es incorrecto, etcétera, pero habría que ver qué posición toman estos actores. Pero hasta el momento, tal como usted lo dice acertadamente, el correísmo ha votado con y para el gobierno nacional. Entonces, ahí yo, apuntando a lo electoral en el 25, me hago la siguiente pregunta. ¿Quién sería o quién va a ser la oposición legítima al gobierno de Novoa? Que es legítimo que haya oposición. Me parece hoy, no sé si esto cambie mañana, pasado, más tarde, porque en este país las cosas cambian en un minuto, me parece hoy que quien debería ser la oposición natural o llevar la bandera contra el neoliberalismo, si lo queremos llamar así,
debería ser el movimiento de Pachacutic. Este Pachacutic de UNISA, que yo, por ejemplo, escuchaba críticas a favor, en contra, pero yo le puedo decir que Isa, y ya en términos de comunicación política, es un tipo que tiene 75-80% nivel de conocimiento. Ya la profundidad es otra cosa en la que tendrá que él que trabajar con su campaña, con su gente o el mismo. Pero esa es una alternativa de muchas otras alternativas que seguramente se presentarán. Entonces, resumiendo la respuesta, no sé si esté garantizada la reelección, pero lo que sí está garantizado indudablemente es que el presidente Noboa es uno de los actores a vencer. Muchas gracias de mi parte. Jaime Velázquez. Gracias. Gracias, Luisa. Osvaldo, bienvenido. Un placer tenerte por acá. La verdad es que las cosas en política cambian de la noche a la mañana, tú bien lo señalas. Pero hay algo que sí se ha visto en el comportamiento de los electores durante todas estas elecciones, desde la época de que salió Rafael Correa hasta este momento. Y es que el grupo que, digamos, entra a votar por Revolución Ciudadana siempre es fuerte. Y esa fortaleza hace que siempre pasen de las primarias a las secundarias, digamos. Es decir, pasan a la semifinal o a la final, que es la segunda vuelta electoral en el caso presidencial. Ha estado en todas. Entonces, la pregunta es, ¿tú crees que esto se repita en el 2025? Porque si la lógica me dice a mí, sí, así va, y será RC contra alguien que entra a la segunda vuelta. Y como se disipa todos los votos en la izquierda o en la derecha, probablemente alguien con el 20, entre como pasó con Noboa, con el 20 entra a la segunda vuelta, versus un 30 que tiene el Partido Revolución Ciudadana. ¿Tú lo ves de esa forma o no? Pero ahí, querido Jaime, hay una diferencia muy interesante. Ojo, ¿cuál ha sido el gran acierto de la derecha? ¿Sí? Y esto, aplauso de pie. Lograron entender lo que ni los politólogos logran en la práctica, que se llama la teoría de las coaliciones. La derecha logró, y ya lo hace 2 elecciones seguidas, hacer de la primera vuelta su primaria y consolidar los triunfos de su tendencia en la segunda vuelta. ¿Ya? Es lo que creo, y el único que habla de eso es Pedro Granja, deberían de ser las fuerzas de izquierda, con un ingrediente adicional, que yo veo más viable, salvo mejor criterio del foro y del panel, yo veo más viable que haya un acuerdo en una eventual segunda vuelta entre este Pachacutic de Santi, de Churuchumbi, y el correísmo, del que podía existir con el Pachacutic de Marlon, o de Marlon Santi o Cecilia Velázquez. Entonces, a la gran diferencia a las elecciones anteriores, que claro, Jaime, usted habla basado en los hechos. Yo lo que hago es proyecciones o escenarios posibles. Pero en función de eso y las características de los actores, es más posible un acuerdo entre este Pachacutic que tenemos en este momento y eventualmente el correísmo. ¿Sí? Tomando en cuenta que para mí este comportamiento parlamentario que tiene el correísmo, yo creo que podría pasarle factura, más allá de las campañas que les montan todos los días en las redes, ¿sí? o la persecución política que ellos aducen tener, ¿ya? O judicial, perdón. Yo creo que este cogobierno con Noboa de alguna forma los puede desgastar, y ahí ese espacio natural de la oposición debería ocupar los Pachacutic. Pero en cualquier caso, más allá de lo que yo puedo opinar, creería que la única vía que tienen las fuerzas de izquierda para vencer, digamos, al oficialismo eventualmente, es con una unidad de Pachacutic, del correísmo, del socialismo, de la UP, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso, lamentablemente, en la tendencia de hoy, no creo que pueda encabezarlo el correísmo con la señora González a la cabeza. Creo que hay que buscar algún cuadro por el consenso que pueda unir estas izquierdas, o de lo contrario, hacer de la primera vuelta una primaria con el compromiso que sí cumple la derecha, entre ellos, de respaldar en la segunda vuelta a un candidato de unidad de las fuerzas de izquierda. Siguiendo tu mismo ejemplo, entonces, Pedro Granja, Bolívar Armijos, Luisa Noboa, Juan Carlos Rabascal, perdón, Carlos Rabascal, no Juan Carlos, siempre digo Juan Carlos, Carlos Rabascal y entre otros, que más o menos no va a poner izquierda o derecha, van a decir que están en la misma ideología o en el mismo sentido, en el mismo ritmo, ¿no? ¿Verdad? Sí podrían llegar a comprometerse entre ellos, pero utilizar la primaria para justamente esclarecer. Pero ahí viene mi pregunta, ¿y es que acaso a RC no le interesa el Ejecutivo y más bien le interesa solamente la Asamblea Nacional para poder tener el poder? Porque el poder se comparte y el Legislativo es un poder bastante fuerte y lo ha demostrado la historia, nada más. O sea, te pregunto esto porque
No sé si realmente, sí, de la Arancina llegan perfecto, pero no es que es su prioridad. Eso será, o eso se ha visto en su comportamiento de RC. Lo que pasa es que, bueno, también hablamos de un Ecuador atípico. Recordemos que la elección pasada hubo el asesinato cobarde y vil de un candidato presidencial. Y por otro lado salían fuerzas X acusando a la otra fuerza. ¿Ya? Y yo he visto en estos días en los medios de comunicación ninguno de aquellos que acusaron directamente a esa fuerza decir, ¿sabes qué? Parece que ellos no fueron. O sea, también hay que ver todos los factores que pueden presentarse. A mí me parece que el correísmo, de alguna forma, es una fuerza que, o por lo menos sus cabezas, no superan lo que ellos llaman la traición de Moreno. ¿Sí? Al final tienen que asumir la responsabilidad también de haberlo impulsado, ¿no? Quizás hubiera sido mejor perder sin Moreno que ganar con él, no lo sé. Pero me parece que este correísmo ha apuntado a los candidatos más leales. ¿Sí? En el caso del señor Arao, en el caso de la señora González, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, ya para una lectura presidencial, yo no estoy tan seguro si el correísmo quiere aplicar esta postura muy cómoda como lo ha aplicado el Partido Social Cristiano en los últimos 20 años, de estar desde la Asamblea ocupando un espacio legítimo, por si acaso, total y absolutamente, de un espacio del poder parlamentario, porque me parece que a diferencia del Pachacutic de la última administración, porque fíjense un detalle, la segunda fuerza electoral en la elección de Lasso fue Pachacutic a nivel parlamentario, y con un discutido ingreso de... No hubo nada. O sea, hablemos de la del 21. La última elección seccional, ¿sí? Pachacutic fue la segunda fuerza a nivel local. Y la última elección, efectivamente, por una pugna interna, en función de que no tenían, ¿no? El CNN autorizó, digamos, no les dio la llave del partido a ninguna de las dos bandos, finalmente ganó el de Chuchupi, ¿ya? No pudo participar. Entonces, yo creo que hay muchos jugadores en esta mesa, hay muchos actores, ¿no? No depende solo de uno. Y en ese contexto, este correísmo, que tiene 50 parlamentarios, si desea volver al poder, va a requerir de la unidad de todas las izquierdas, como lo hizo Rafael Correa en el año 2006. Recordemos que Correa llegó con Pachacuti, llegó con en esa época el MPD, pero no sé quién sea el cuadro que logre esa unidad. Le doy paso a Eduardo Mendoza, que tiene unas preguntas para ti. Querido Osvaldo. Gracias, gusto ver. Querido Osvaldo, gusto de saludarte. Buenos días, querido amigo, ¿cómo estás? Escuchando su análisis, yo lo respeto, pero tengo un par de comentarios al respecto, sobre lo mismo, perdón la redundancia. Yacu Pérez era Yacu Pérez, no era Pachacuti, que era un tipo que había tenido, cuando él quedó según tercero en la elección de Lasso, él despertó, sobre todo la gente joven, el tema medioambiental, despertó muchas cosas, ¿no? Y en cambio, Leonidas Issa, yo siempre digo que se candidatice porque no va a sacar nada de votación. Coincido que Marlon Santi es un tipo diferente, es un tipo, o sea, es un Pachacutic, digamos, racional, no es radical, es un tipo completamente tranquilo, pero te estás olvidando de alguien, mi querido Osvaldo. Dos cosas. La una, el correísmo sigue diciendo que ellos son la izquierda y tienen vendido eso. Tú y yo sabemos que no es así, pero lo venden, o sea, la percepción. Pero te olvidas de un elemento que lo nombraste ahorita. ¿Qué pasa si sale alguien de Construye con una de las hijas de Villavicencio de candidato? O sea, van a tener de todas maneras, ellos quedaron terceros, evidentemente lo que pasó entonces, pero acuérdate que nuestro pueblo es un pueblo muy sentimental, ¿ya? Y si se están dando todas las pruebas de los casos que presentó Fernando Villavicencio y están siendo judicializadas por la fiscal, tienes un jugador más a tener en cuenta, Osvaldo. Querido Eduardo, un gran saludo y abrazo. Lo mismo. A ver, entiendo que las niñas Villavicencio, porque son jóvenes, no pasan los 35 años, habría que investigar ese dato. Yo creo que son jovencitas, creo que tienen 20 y tanto y 33, habría que preguntarlo, por un lado. Por otro, indudablemente, Construye una fuerza, el anticorreísmo radical existe, pero no creo que le reste a la izquierda, o no creo que ocupe ese espacio de la izquierda. Sobre lo de Pachacuti te voy a dar un dato súper interesante y luego vía Wendy les comparto un material. Un saludo a Wendy, como siempre, que es la que hace posible que estemos aquí, por lo menos que yo esté aquí. Sí, a ver, por los horarios, básicamente. Sí. Tan generoso que me ponen en este horario. Ya que a esta hora yo estoy llevando a los cursos vacacionales a amigos. Miren,
Cuando usted medía en septiembre del 2019, ¿usted respaldaría un candidato indígena? ¿Ya? El 3-4% te decía que sí. Ujú. A partir de noviembre del 2019, post-octubre, esa valoración o esa indicación del 3-4% se disparó al 19, 18 hasta 20%. En tres diferentes, hay un material audiovisual que se lo va a compartir. Estamos hablando de Yacu Pérez, ¿verdad? De la elección de hablamos de 2019. Ah, ya, ok. ¿Cuándo listo, se dispara ya, Pachacuti? Ya, ok. Post-octubre. Entonces, a partir de noviembre del 2019, ya esa valoración cambia. No vamos a entrar en juicio de valor si estuvo bien, No, si eso no, estuvo mal, eso vamos a ver claro. los resultados. A partir de enero del 20 y en el transcurso del año, habían tres valoraciones de tres actores distintos, que vamos a hablar en términos bursátiles, cotizaban exactamente lo mismo. Señor Issa, y en este material audiovisual que fue en Flaxo, se lo va a compartir, lo explicamos ya con las encuestas de todas las encuestadoras del país. Tal es así que hubo un momento que encuestaban solo Guayaquil y Quito, en algún momento para no sacar el resto del país, porque eso era más alto. Pero bueno, el señor Issa, el señor Vargas y el señor Yacu estaban entre los tres, el menos 15, el más 17, más o menos el margen de error. Eso sucedió. ¿Ya? Cuando termina la elección, ¿ya? El señor Pérez efectivamente se queda a 30.000 votos. Yo no puedo afirmar que hubo un fraude porque no me consta. Lo que sí creo es que le faltó aparato y músculo a Yacu o a Pachacuti en Guayaquil, no para que no le roben, sino para sostener un resultado. Lo sostienen. Esta gente que de fe, que corrobore, y contra eso no puede con una maquinaria como la de Cristiano, que tiene el mejor control electoral del hemisferio, lo tenía. Sí, no señor. lo sé. Entonces, Pachacuti cierra con 19 puntos algo, casi 20. En votos válidos, si usted lo pone a votos reales, era el mismo 16-17% que tuvo todo el tiempo después de octubre. Es decir, Yacu Pérez en los números no sumó medio voto Pachacuti. Y esto, basado en hechos, es como el caso de Herbas. Uy, el TikTok, qué barbaridad, de la moto. No, señor. Herbas no era el candidato del partido de Guachito Pesantes, con todo respeto, o el partido de Bolívar Armijo en su momento. Herbas era el candidato de la Izquierda Democrática, un partido que la señora Andrade, si no me equivoco de su apellido, en su momento, con Paco Moncayo sacó 7% y sacaron asambleístas y recorrió el país entero esa señora. No era... Y después en la siguiente elección, tanto Yacu Pérez como Herbas, mira el resultado de Yacu sin Pachacuti y mira el resultado de Herbas sin Izquierda Democrática. Entonces, por supuesto, el medio ambiente, el tema. Y es más, creería yo, querido Eduardo, que el error de Yacu en la última elección fue no tomarse precisamente esa bandera, habiendo dos consultas ecologistas vencedoras, la de Yasuní, que está siendo irrespetada. Porque es una bandera es una bandera que tiene mucha fuerza. Aquí en la misma, en el canal y la radio, está Andrea González y está Eduardo Mendoza Estrada, ambientalistas convencidos. La gente joven es convencida de ese tema. Oiga, yo justamente, entonces, claro, y Yacu no se apalanca en el Chasuní ni en el Chocó Andino en Quito. Arrasadora, quiso a la fuerza hablar de la seguridad. No todos los temas son para todos los candidatos, mi querido amigo, si no Topic fuera presidente. Y ya que me habla de nuestra amiga Andrea, que es analista de esta casa, yo le veo mucho futuro, honestamente, más en el tema ambientalista que en el anticorreísmo radical. Yo no entiendo cómo no hay una postura en la ciudad ecologista que plantee una consulta para proteger los cerros de Guayaquil. Por ejemplo, ahí hay una bandera que ella podría tomarse y salir vencedora. Pero bueno, en todo caso, un abrazo, Andrea, si me está escuchando. Creo que estos son los espacios para debatir, para analizar, para ampliar y sobre todo, mi querido Eduardo, como siempre, para aprender. Mi querido Osvaldo, mandarte un abrazo grande, agradecerte tu gentileza. Antes, ¿crees que va a ganar el gobierno largamente, que tiene el 81% de aceptación el presidente y que va a ganar su consulta largamente? Yo creería, querido Eduardo, que hoy sí, pero hay preguntas que ya están desgastadas, que ya pasaron el filtro. Recordemos que el correísmo vota con y para el gobierno. Entonces, vamos a ver qué pasa. Y coincido también 100%. Este es el momento de Issa. Y mire, se lo dice a alguien, y usted me conoce no de ahora. No sé, creo que mi maestro Ramiro Cepeda no está ahorita en el micrófono. No se fue ya. Le toman la lección a esta hora, sí. Bueno, mi querido Eduardo, yo he cuestionado en estos micrófonos con usted, testigo al neoliberalismo. Siempre. Sí, señor, siempre. Desde los espacios y desde lo conceptual. Y jamás en mi vida le he tirado una piedra a nadie ni agredido la propiedad privada. Correctísimo. Así que ya le toca a estos movimientos darnos señales, no de claudicar, sino de moderación para llegar a otros sectores de las clases medias de este país que estamos ansiosas de poder tener un proyecto alternativo de país. Un gran abrazo, querido.